Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro especial de clásicos, los últimos 5 clásicos que he leído en los últimos 15 días y, como suele ser habitual, ordenados de peor a mejor. Y vamos a empezar en un quinto puesto y con 3 estrellas con el maravilloso escritor austriaco Stefan Zweig y Los ojos del hermano eterno. Bueno, esta novelette de Stefan Zweig, que consta de 80 páginas y fue publicada en 1921, trata de un general que defendió ante una revuelta a su rey. En compensación, hay una desgraciada circunstancia que hace que se deje el ejército y le solicita al rey ser juez supremo del reino. Así está durante un par de años impartiendo justicia. Parece ser que al final le llaman el juez más justo, y llega un momento en el que llega el criminal, un preso, y pone en cuestionamiento sus funciones, ¿no? Si realmente es justo o no es justo lo que está haciendo, ¿no? En fin, a partir de ese momento este hombre empieza a tener una batalla interior y toma otro tipo de caminos en su vida. Es una novelette muy cortita, no os puedo contar mucho más, pero bueno, es muy interesante y está narrada en forma de fábula. Pues con esas moralejas que suelen ser habituales en este tipo de cuentos, y que como suele ser habitual en Zweig, retrata los personajes de una manera muy psicológica, muy profunda, y los desarrolla muy bien. Así que no es lo mejor que he leído de Stefan Zweig. Creo que y quién es, me parece que se llamaba, que salía en la portada de un perrito, son los dos más flojos que he leído de Stefan Zweig. Pero bueno, de todas formas no deja de ser el gran maestro Zweig, y siempre es una maravilla leerlo. En cuarto puesto, y también con 3 estrellas, os traigo a Alexander Pushkin con un recopilatorio de cuentos precioso que se llama El Zar, el Sartán y otros cuentos populares rusos. En esta maravillosa edición del Reino de Cordelia, que es lo que más me ha gustado, la edición. Tiene la sobrecubierta esta, como veis, preciosa, y también tiene la portada esta, la cubierta interior, pues también muy bonita. Esta edición además tiene el elemento de que aquí abajo tenéis, por ejemplo, a Iván Bilibin, que es el ilustrador original de la obra, de la primera edición de este recopilatorio de cuentos de Pushkin, y con unos imágenes, unos gráficos preciosos. Es una edición con los ribetes así alrededor. A ver si tengo por aquí alguna así, con los vestidos de aquella época del siglo del 18 o 19, de las mujeres rusas. Tiene unas ilustraciones alucinantes. Mirar esta, alucinante. Pues ya os digo que es un ilustrador de aquella época, del siglo XIX, y fue muy... Y esto es un recopilatorio de fábulas que me ha recordado mucho a los recopilatorios de Afanasiev, que también contenían muchas moralejas y mucho contenido moral, ¿no? Y tenía mucha profundidad en cada uno de sus cuentos. También me ha encantado descubrir que está aquí dentro, con otro nombre, está el cuento, la fábula de la Bella Durmiente, de donde se ha sacado luego las películas y toda la leyenda de la Bella Durmiente. Pues aquí está el relato original de la Bella Durmiente, que a ver si veo el índice y os puedo decir cómo se llama realmente. Fábula de la princesa muerta y los 7 caballeros, así es como se llamaba el cuento original de Pushkin. Así que una edición preciosa. Son relatos muy antiguos, con una forma de relatarlo tipo cuento, más
como hoy lo consideraríamos infantil, ¿no? Cuentos infantiles más que para adultos, pero no deja de tener ese contenido, esa riqueza de moralejas preciosas que tenían estos autores del 18-19 y que, bueno, que es encantador. Sabéis que Pushkin se le llama el padre de la literatura porque fue el principio del siglo XIX cuando escribió y fue el que luego construyó las bases para los posteriores maravillosos escritores rusos que hubo después en la segunda mitad del XIX. Así que bueno, esta edición es preciosa, sobre todo a modo de regalo, a modo coleccionista, más que los cuentos, ya os digo, que se quedan muy infantiles, ¿no? Así que bueno, muy bonita esta edición del Reino de Cordelia. En tercer lugar, y también con 3 estrellas, os traigo de nuevo a uno de mis escritores favoritos de este último año, que lo descubrí con Risa Roja, y es Leonid Andreyev. Y este libro que os traigo es Vida de Vasily Fibiesky y otros relatos. Bueno, esta edición no he podido adquirirla en papel porque se ha publicado solo en Chile y bueno, y no era muy difícil encontrarla. Así que bueno, la he leído en digital y bueno, puedo deciros que salvo el primero, que es el que pone el título al recuperatorio, el resto me han gustado menos. Pero el primero es fantástico, es decir, la vida de Vasily Fibiesky es alucinante. Y se trata de un pope, la vida de un pope y la trágica vida de un pope con su esposa y que bueno, y lo que ocurre con sus hijos, ¿no? Sus hijos, su familia. Él da misa en la iglesia de su pueblecito, la gente va allí a confesarse y tiene una vida muy austera, muy seria, muy recogida, y bueno, es la relación de él con el pueblo, también con su propio interior, con sus propias creencias y luego dentro de su familia los problemas que van a surgir, muy interesantes también. Ya os digo que es muy breve, muy contundente, muy bueno y a mí me ha recordado a su obra magna, a Risa Roja. Ya os digo que de momento mis dos favoritos son Dies Irae y Risa Roja, son las dos obras que más me han gustado de Andreyev, pero que todo lo poquito que encuentro por ahí me lo leo, sea en papel o sea en digital. Y en este caso, pues ya os digo, me ha encantado esa primera. El resto de relatos también tienen que ver con popes, que eran los curas ortodoxos rusos, pero más flojitos. Todos eran más flojos y bueno, no me han terminado de enganchar ninguno, ¿no? Pero el primero, ya os digo, es maravilloso y bueno, al final, pues como ocurre en los recopilatorios de relatos, los malos por los buenos, se ha quedado en un 3 estrellas. Pero bueno, si podéis conseguir leer este primer relato, es muy bueno, muy bueno. En segundo puesto, y ahora ya sí con 4 estrellas, os traigo de nuevo a Leonid Andreyev con su obra Los espectros. Bueno, esto sí que es una maravilla, esto ya sí que ya son palabras mayores, esto sí que me ha encantado y es Los espectros van de una historia que se da en una clínica de salud mental privada en el siglo XIX, a la que de propia voluntad se ingresa un paciente pues con alteraciones mentales. Cuando entra en esta clínica de salud mental se da cuenta que es muy diferente a la imagen que tiene de los manicomios antiguos de aquella época, ¿no? Que era como un aparcadero de gente que estaba que no se integraba en la sociedad y que estaba fuera del sistema, ¿no? O social. En este caso se trata mucho mejor a los pacientes hasta tal punto que bueno, vemos que hay incluso pequeñas historias dentro de la clínica, algunas con gotitas de humor muy simpáticas, otras con algo de drama también. Por ejemplo, la enfermera está enamorada del joven un psiquiatra, que entonces creo que no se le llamaba así, pero bueno, estaba enamorada de él, y el joven psiquiatra, pues bueno, era un doctor que era bastante asequible y bueno, trataba bastante bien a sus pacientes. Y bueno, es esa relación, esa vida dentro de la clínica que es muy bonita, la verdad, muy bonita por doble vez, ¿no? O sea, primero por las historias pequeñitas que se van sumando unas con otras y la otra porque de esa manera podemos descubrir cómo era una clínica de salud mental privada que se supone que era para la gente más
más pudiente que se lo podía permitir, y en la época del siglo XIX. O sea, bueno, creo que está ambientada a principios del XX, pero bueno, muy cerca del XIX, eran todavía estructuras muy antiguas. Pero bueno, ya os digo que es muy bonita, es muy interesante y creo que lo vais a disfrutar muchísimo. También quiero resaltar el buen trabajo del traductor, ¿eh? Me ha encantado, porque siempre se dice que cuando una lectura es muy fluida, muy cómoda, muy amena, es porque ahí tiene mucho peso el traductor. Y quiero nombrarlo, se llama Nicolás Tassin. Nicolás Tassin ha hecho un verdadero trabajo de traducción en esta obra, así que pues bueno, os lo recomiendo muchísimo. Es muy breve, pero es como una novelette, bueno, como un relato de 70 páginas, publicado en 1904, 2 años después de la invasión, bueno, de las guerras ruso-japonesas, que fue 2 años después de haber publicado Risa Roja, y bueno, también con el mismo tono, el mismo ambiente, con mucho peso de los personajes, mucha psicología en la trama. Es decir, muy bonito, la verdad, os va a gustar mucho. Y en primer lugar, y con 4 estrellas, y ya la joya de la corona de esta semana, os traigo uno también de mis autores favoritos, que era muy amigo de Stefan Zweig, y se trata de Joseph Roth con su Mendel el Aguador. Bueno, sabéis que Mendel, el de los libros, fue una de las obras más importantes, ya os digo, de su amigo Stefan Zweig. Pues Joseph Roth nos trae Mendel el Aguador. Parece ser que Mendel, pues bueno, es un nombre muy típico en la comunidad judía. Mendel el Aguador nos narra la historia de un aguador que vivía en un pueblecito pequeño. Entonces, en los pueblos en los que no habían cañerías, no habían grifos, no había agua al corriente instalada, pues tenían que pagar los servicios de un aguador, sobre todo a las clases más medias altas de los pueblos, para que les llevaran cubos de agua y les llenaran los barriles de agua de sus casas. Y ese era el trabajo de Mendel. Lo que ocurre es que, bueno, sus 3 hijos, uno había emigrado a Viena, el otro a Estados Unidos y el otro no sé dónde. En fin, se habían desperdigado por ahí buscando en las ciudades el trabajo. Bueno, pues llega la Primera Guerra Mundial y Mendel tiene que marcharse de allí porque empiezan los pogromos que entonces se originaron en la Rusia del Zar. En lo que era la frontera, que es donde vive este hombre, en la frontera entre el antiguo imperio austrohúngaro y Rusia. En esa frontera que empiezan a haber escarceos entre los cosacos, llegaban e intentaban atacar estos pequeños pueblecitos austrohúngaros, pues ahí es donde se empezaban ya a crear esos pogromos que eran pues la persecución de los judíos de aquella época. Entonces llega un momento en el que ya sufre palizas, etcétera, y ya tiene que marcharse de allí, de su pueblo, invitado por su hijo, y llega a Viena. Y cuando llega a Viena, pues bueno, este relato es toda la historia de su viaje del pueblecito a Viena, luego como en la calle de los judíos de Viena tiene que vivir con su hijo y sus 5 hijos, es decir, los 5 nietos de Mendel, cómo se tiene que ir a las colas de la comida, en fin. Nos cuenta todo lo que era, sobre todo la riqueza que tiene este relato, es que nos narra el inicio de la Primera Guerra Mundial, es decir, ese ambiente que aconteció al origen, al inicio, es decir, que antes de lo del famoso asesinato aquel de Francisco José y todo esto, antes de todo eso ya estaba el ambiente caldeándose en aquella zona. Así que pues bueno, me parece, ya os digo, una imagen, un retrato histórico muy bonito de aquella época. La pluma exquisita de Joseph Roth es muy corta pero muy intensa, es decir, os cuenta muchas cosas en una novela tan pequeña, o sea, tan cortita, de 94 páginas. Y bueno, esta fue publicada en el 2021 y esta, a diferencia de la anterior que os he comentado de Acantilado, de los espectros, esta sí que os tengo que decir que he encontrado numerosas faltas de ortografía. Entonces, pues bueno, es una novelette, además muy bonita. Si veis la diferencia de un libro normal, es un librito chiquitito, precioso, de los que ya he conseguido varios, porque hay algunos relatos que no se encuentran nada más que en la edición de Olazeta. Este hombre, Olañeta, José J. de Olañeta, que es como se llama en la editorial esta pequeñita, pero bueno,
Es la única forma que he tenido de encontrar este relato. Os voy a leer unos dos fragmentos que me han encantado, que son las conversaciones que tiene Mendel cuando llega a Viena en una de las colas de racionamiento donde tienen que darle de comer a gente que no tiene trabajo. Pues entonces ahí se encuentra con un filósofo joven, muy progresista, y él es un hombre pues más paletico, viene del pueblo y le cuesta mucho leer, lee muy despacito, letra por letra, y entonces conoce a este hombre y bueno, para él es un mundo que se abre, ¿no? Un nuevo a la nueva visión que él tenía del mundo. Bueno, Gabriel Tucker, que era como se llamaba este filósofo que está haciendo cola en la cola de razonamiento, comía también en el comedor o comunitario. Era estudiante de matemáticas, lo llamaban el filósofo. Mendel, el aguador, se relacionaba con él porque quería aprender cosas. No estaba tan loco como parecía. La gente decía que el Tucker estaba loco porque hablaba de cosas muy raras. Usted es un proletario, dijo un día Gabriel Tucker a Mendel. No, yo soy un aguador, replicó Mendel. Pues es un proletario, justamente, le explicó Gabriel. No tiene dinero, no comercia con nada ni fabrica nada. Trabaja para los ricos. Dice, sí, pero los ricos de aquí no me necesitan. Claro, porque viene así que habían cañerías y grifos. Aún peor, no pueden ni trabajar, dice el Tucker, después de trabajar duro casi toda una vida. No me iba tan mal, dice, esa no es la cuestión, usted ha trabajado más que otros. Estaba contento, peor aún, no debería estar contento, es de la complacencia de los pobres que nacen las guerras. Los soldados también están contentos porque les dan de comer y por ello mueren bajo las balas. Qué mente más prodigiosa, se decía Mendel, dispuesto a aprender de las palabras del filósofo. No pasó mucho tiempo antes de que el viejo Mendel empezara a indignarse por la guerra, los ricos y el mundo. Si algún día veo al emperador, decidió un día, le negaré el saludo. Tomó la decisión un lunes, pero el martes el emperador cruzó la calle en su coche y Mendel se quitó el gorro y lo agitó en el aire como los demás. En esta acción, aparte de algún que otro hilacho de algodón, perdió el recibo de impuestos que se le escapó del forro descosido. El miércoles Mendel estaba avergonzado. Ya sabía que el emperador era también antisemita, como el zar de Rusia. O sea que tiene, ya os digo que en pocos parrafitos te mete ahí el matemático, el filósofo que también pasa hambre y está en la cola de las conversaciones tan interesantes con el aguador, y luego el aguador que cambia de mentalidad pero que luego le cuesta despegarse de la imagen que tiene del emperador como si fuera el salvador, el protector de su país. Muy bonito. Luego tenemos otra parte muy interesante también que dice: ¿por qué no lo había pensado hasta ahora?, se preguntó Mendel. Porque estaba trabajando, era la respuesta. El trabajo entorpecía el pensamiento. Por eso los trabajadores son más bobos y aquellos que no necesitan trabajar más listos. Por eso en mi país el adinerado Naftali Bloch podía ser el líder de la comunidad y pronunciar esos bellos discursos, porque mientras que yo llenaba sus barriles, él podía leer libros sagrados y profanos, conversar con personas inteligentes y reflexionar sobre tantas y tantas cosas. Por todo ello, el mundo es injusto, seguía pensando Mendel, y si Dios lo gobierna, entonces Dios es injusto. Bueno, ya os digo que es muy cortito, pero tiene unas frases y tiene un contenido muy chulo. Joseph Roth, sabéis que tuvo que sufrir, bueno, primero la Primera Guerra Mundial y luego sobre todo la época de entreguerras, hasta que llegó ya luego la Segunda Guerra Mundial, a ver que mi Queen se quiere subir a la cama, el ascenso de Hitler al poder, y ahí ya pues también vieron pues eso, cómo volvieron otra vez las antiguas heridas de la Primera Guerra Mundial a su país. Así que pues bueno, me parece una novela muy interesante, y bueno, y también muy curioso porque también nos narra cómo en Berlín había una mentalidad mucho más abierta hacia los judíos entonces que en Viena, y en Viena más que en la frontera de Rusia. Es decir, que nos damos cuenta cómo en aquella época, en los principios de la Primera Guerra Mundial, ya habían zonas en las que estaban más perseguidos los judíos, que era la parte de la frontera con Rusia. Luego en Viena los tenían como
refugiados, tampoco como ciudadanos de primera, pero en Berlín sí, que allí podían tener sus tiendas, sus comercios, etcétera. Fue por eso por lo que luego en la Segunda Guerra Mundial les impactó tanto a Stefan Zweig como a Joseph Roth ver cómo los pogromos se extendieron hasta la misma corazón de Berlín, que era el último reducto que ellos consideraban como seguro en Europa. Así que fue fuerte para esa comunidad. Bueno, pues aquí tenéis este pequeño relato tan interesante, y que es la joya de la corona de esta semana. Mendel, el aguador. Que no hay que confundir con Mendel, el de los libros de Stefan Zweig, de su amigo. Bueno, ya con esta última hora ya me despido. Espero que os haya gustado estas últimas 5 lecturas clásicas, y que haya alguna que os interese para vuestra lista de pendientes. Espero que tengáis una semana preciosa de maravillosas lecturas, y ya nos vemos la semana que viene con más libros. Muchas gracias por estar ahí, lectores, y hasta la semana que viene.